Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo van las cosas? Bueno, digamos que durante estas 4 o 5 sesiones que hemos trabajado, hemos hablado de diferentes temas, ¿cierto? Pues hoy nos concierne hablar sobre la fotosíntesis. Si yo defino fotosíntesis, es el proceso con el cual las plantas pueden convertir la energía lumínica o la energía del sol en energía química para su propio funcionamiento, ¿cierto? Resulta que la fotosíntesis es una capacidad que no es típicamente de las plantas nada más. También lo pueden hacer algunas algas o algunas bacterias, tal cual lo vimos en la clase pasada. Pues hoy vamos a entender cómo es la fotosíntesis, si es que solamente se puede de día o también se puede de noche. Vamos a entender un poco a poco más sobre esta situación. ¿Listo? Bueno, bien. Primero definamos qué se necesita para realizar fotosíntesis. Vean, cuando se da el proceso de fotosíntesis se necesita dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono en la atmósfera que está presente. Digamos, ¿cuántas veces se necesita? 6 veces la cantidad de dióxido de carbono. Se necesita agua y se necesita energía solar. ¿Y qué me va a producir? Me va a producir una molécula que se llama glucosa. Miren, aquí la tenemos, esta molécula glucosa. Yo sé que ustedes en algún momento han escuchado hablar de la glucosa, pues la glucosa es azúcar. Y ese azúcar, ¿qué va a hacer ella con ese azúcar? Va a obtener energía. Y ustedes se preguntarán, ¿pero energía, profe? ¿Cómo así? Claro que sí. Cuando nosotros consumimos un alimento como un mango, una manzana, una pera, no es más que la glucosa. Esa glucosa que la planta generó a partir del proceso de fotosíntesis. Pero ojo, no solamente la glucosa le sirve para almacenarla ya, también la utiliza para sacar energía para su provecho, para poder subsistir. ¿Listo? Bien, entonces ya sabemos, para hacer fotosíntesis necesito, ¿qué receta? ¿Cuál es la receta de la fotosíntesis? Sol, agua y dióxido de carbono. ¿Y qué me produce? Glucosa y oxígeno, me olvidaba decirles, el oxígeno. Resulta que ustedes han escuchado hablar que las plantas son muy importantes para la naturaleza debido a que tienen una función muy específica, ¿cierto? Pues esa función es la de producir oxígeno. Bien, otro dato que ustedes de pronto no sabían, y es que las plantas pueden hacer fotosíntesis en dos momentos, y se van a ser o van a ser denominados como fase oscura y fase lumínica. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Resulta que en la fase lumínica es cuando obviamente está el sol, pues su nombre lo indica todo prácticamente. ¿Y qué es lo que ocurre? El sol llega, ¿cierto? Y se acuerdan de esa organela celular que yo les hablaba hace tiempos que se llama cloroplastos. Pues esos cloroplastos son los encargados de hacer la fotosíntesis a partir de una estructura celular llamada clorofila, que también lo hablábamos, ¿cierto? Que hay clorofila A, B y carotenoides para las plantas. Pues resulta que el sol calienta tanto las hojas que activa la clorofila que está contenida dentro del cloroplasto. Al activar la clorofila, ¿qué pasa? Pues empieza la producción de azúcar o de glucosa. Pero no lo hace de inmediato, no, la planta espera que sea de noche para poder producir esa glucosa. Ya lo vamos a ver más adelante. A ver. Resulta que durante la fase oscura llega la planta y coge el dióxido de carbono, ¿cierto? Y empieza a producir glucosa. ¿Y en dónde produce la glucosa? En un ciclo denominado el ciclo de Calvin. En ese ciclo es cuando empieza a producir toda la glucosa que necesita. Y esa fase se llama la fase oscura de la fotosíntesis. Miren, aquí lo tenemos muy claro. Miren esta imagen que represento aquí. Esto es un cloroplasto, ¿cierto? Miren que tienen como una forma de frijolito. Y aquí están toda la clorofila contenida. Entonces, miren, llega la energía solar, ¿cierto? Me calienta mi clorofila y ella necesita agua, ¿cierto? Y me expulsa oxígeno. Esto ocurre durante el día y durante la noche dentro del cloroplasto, en un ciclo llamado el ciclo de Calvin, ella asimila el dióxido de carbono y me va a producir la glucosa en forma de azúcar. Es decir, durante la fase lumínica produce oxígeno y durante la fase oscura produce algo que se llama azúcar. ¿Cuál es la importancia de la fotosíntesis? Pues miren, como ustedes se podrán dar cuenta, en la fotosíntesis se utiliza el dióxido de carbono, o es decir, se utiliza lo que nosotros expulsamos. Recuerden que nosotros respiramos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Pues las plantas son capaces de asimilar ese dióxido de carbono y además de que lo asimilan, son capaces de producir oxígeno. Es decir, que si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, una fábrica que produce mucho dióxido de carbono, si la rodeamos de miles y miles de plantas,
podemos combatir el dióxido de carbono que se genera en exceso. Entonces, para que vean la importancia de las plantas en el ciclo de la naturaleza, es por eso, dada la capacidad que tienen. Cogen el dióxido de carbono, nos dan frutos y expulsan oxígeno. Entonces, miren por qué es tan importante. Ojo, ¿dónde ocurre esto o cuándo se produce la glucosa? En el ciclo de Calvin, dentro del cloroplasto. ¿Listo? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con eso que produce la glucosa y todo eso que produce? ¿Qué hace con ello? O sea, ella tiene su hojita aquí, ¿cierto? Hagan de cuenta que mi mano es la hoja. ¿Cierto? Hagan de cuenta que el sol me está cayendo aquí. ¿Y qué hace ella con esa glucosa? Pues muchachos, aquí tenemos que hablar de dos conductos o de dos tejidos muy importantes. Esos tejidos vasculares tienen como nombre el xilema y el floema. Y colóqueme mucha atención. El xilema se encarga de transportar el agua y los minerales que veíamos en la anterior diapositiva, ¿se acuerdan? Desde la raíz hasta las hojas. Y esta se llama savia bruta. ¿Por qué? Porque transporta de abajo hacia arriba, es decir, transporta toda la materia prima. Mientras que el floema va hacia abajo y me transporta desde las hojas hasta las raíces todo lo que produce en la fotosíntesis, es decir, agua y alimento. Pero no se me confundan, que el floema tanto puede ir para arriba como puede ir para abajo, mientras que el xilema sí tiene que ir necesariamente para arriba. ¿Listo? Esta es una de las condiciones. El floema transporta la savia elaborada y el xilema transporta la savia bruta. Hagan de cuenta en una panadería. El que lleva los insumos como la harina, como la mantequilla, se llama xilema. Y el que lleva el repartidor se llama floema, es decir, el que lleva el pan a todas las familias. Eso es un concepto muy claro. Entonces ya saben, xilema, savia bruta, floema, savia elaborada. ¿Listo? Veamos esta animación. Tenemos el agua, ¿cierto? Llegan los elementos, se transportan desde la raíz hasta las hojas. La planta asimila el oxígeno asimila el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Eso durante la fase luminosa. Y en la fase oscura, ¿qué pasa? Produce lo que se llama como glucosa. Acuérdense muy bien. Fase luminosa, coge el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. Y en la fase oscura, ¿qué pasa? Coge y fabrica lo que se llama glucosa a partir del oxígeno y el dióxido generado. Entonces ya saben, son dos fases muy conocidas. Vamos a ver la siguiente animación y miren este resumen que les traigo del lado izquierdo. Listo. Aquí les estoy resumiendo paso a paso lo que ocurre. Llega la energía y le da como unos piquitos a la planta. Bien. Esta planta empieza a transformar la energía luminosa en energía química y ella absorbe el dióxido de carbono, coge los nutrientes, los lleva desde la raíz hasta las hojas y es la savia bruta. Después hace la energía química y transforma en savia elaborada. ¿Y eso qué me sirve? De alimento para la planta, almidón, grasas, etc. ¿Listo? Miremos el resumen de acá al lado entonces. La energía solar, primer paso, la energía solar llega a las plantas. Segundo paso, activa la clorofila contenida en los cloroplastos ubicados en la hoja. Se dan dos fases, la fase lumínica produce oxígeno y la fase oscura produce glucosa. ¿Qué es la glucosa? El azúcar. Y la energía generada en forma de glucosa se transporta por el floema y por el xilema. ¿Listo? Por toda la planta. El xilema sirve para transportar agua y nutrientes desde la raíz a todas las plantas, que se llama savia bruta. Listo, chicos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado la explicación. Son explicaciones corticas, puntuales, para que no se me aburran. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.